¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Espero que esto, que no es en realidad una conferencia, se llama conferencia, pero la idea es que reflexionemos todos juntos un poquito de un tema que consideramos realmente importante hacia futuro y que ustedes me dirán después si les gustó o no, pero con toda franqueza. El que lo puede decir en público, lo dice en público, y si no, cuando yo me estoy yendo me dicen, no vengas más, esto no sirve para nada, etcétera, etcétera. En primer lugar, agradecerle a mi amigo Lalo, con quien nos conocemos hace muchísimos años, de que me permita estar aquí con ustedes esta tarde. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Cuando hablamos de contabilidad ambiental, habitualmente se vincula el tema de la contabilidad ambiental con el daño al medio ambiente. Pero vamos a ver que no solamente tiene que ver con el daño al medio ambiente, sino que está íntimamente relacionado con lo que tiene que ver con lo que a nuestro criterio es el objetivo central de la contabilidad. Nosotros tenemos una idea respecto de la contabilidad, digo nosotros porque somos un equipo que trabajamos en este tema. Precisamente hoy recibimos una linda noticia en el sentido de que nos presentamos a unos proyectos que tiene el CIN, o sea, el Consejo de Rectores, y CONICET. Y ustedes saben que el CONICET acepte un proyecto de investigación sobre contabilidad. Digamos que es medio raro, no les gusta, porque lógicamente no estamos hablando de ciencias duras. Y en este caso nosotros precisamente presentamos ese proyecto. Primero nos aprobaron la idea, proyecto, y luego fue evaluación nacional, y hemos tenido la suerte de que ese proyecto fuera aprobado y financiado por CONICET. En realidad la satisfacción es enorme, porque la primera vez que empezamos a hablar de estos temas fue en el año 1993, en unas jornadas universitarias de contabilidad, donde ahora el medio ambiente, ustedes saben que es moda. Queda bien hablar hoy del medio ambiente, además de que es necesario. Pero en esa época, imagínense los colegas contadores públicos, sobre todo muy ortodoxos, tratar de comentarles lo que nosotros creíamos acerca de la contabilidad ambiental. O sea, se imaginan que de loco para arriba, lo que ustedes se quieran imaginar, en público y en privado. Afortunadamente, esto ha ido avanzando mucho, y hoy en la facultad tenemos una asignatura que es Contabilidad Social y Ambiental, que es optativa en este momento, pero en el proyecto de reforma del plan de estudios, está para ser considerada como asignatura obligatoria en el plan de estudios de la carrera de contador público. ¿Por qué? Por la simple razón que ya los organismos profesionales de ciencias económicas ya han dictado alguna resolución técnica que habla de balance social, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a tener resoluciones técnicas de balance social y no enseñarles a los chicos que están aprendiendo o formándose para ser los futuros contadores públicos de qué se trata esto del balance social o de la contabilidad ambiental? Yo creo que también forma parte de una posibilidad de trabajo enorme para los futuros colegas, y eso también tenemos que contárselo. Pero si nosotros vamos al tema de la contabilidad, nosotros generalmente en todas nuestras publicaciones hablamos que es un sistema de procesamiento de datos. Y lógicamente un sistema de elaboración de informes contables que no es otra cosa que el producto final de la contabilidad, el informe contable. Entonces, ¿qué mensaje le dan esos informes contables a los usuarios? ¿Realmente nosotros estamos conformes con los mensajes que se le dan al usuario en la denominada contabilidad financiera o patrimonial o en la contabilidad gubernamental?
si realmente los usuarios están satisfechos de lo que pueden extraer de la contabilidad. Por decirlo en idioma coloquial, ¿la contabilidad está completa? ¿Yo puedo extraer todo de la contabilidad hoy o no? Estas son las reflexiones que tenemos que hacernos y que la idea ni más ni menos está de estos 45 minutos reflexionando juntos, no es otra cosa. Entonces, esos mensajes que hablamos de los informes contables serán útiles para los usuarios o no. Entonces, lógicamente, será útil solamente si produce un abanico de informes que sean aptos para la conducción de los distintos entes. Esto no cabe ninguna duda. Y ese tema de la utilidad en la contabilidad justifica que yo implemente un nuevo sistema contable o lógicamente modifique el que tengo. Y acá hay una afirmación que muchas veces nos dijeron que es temeraria, pero vamos a ver que no. En realidad, en algún libro también ustedes pueden encontrar que diga que la contabilidad es un subsistema del sistema de información. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es todo el sistema de información? ¿Lo que me cuentan? ¿Me sirve que me lo cuenten al oído? Y yo habitualmente digo que la contabilidad es el centro del mundo, claro, porque me gusta. Y entonces todos me dicen, pero qué exagerado que sos. Y si nos ponemos a pensar un poquito, claro que está exagerado esto de que es el centro del mundo, pero es el centro de algunas cuestiones. Si nosotros colocáramos de un lado a la realidad económica de determinado ente y del otro lado a la administración de ese mismo ente, ¿dónde estaría la contabilidad? ¿Dónde estarían los informes contables? En el centro. Porque lógicamente los administradores van a conocer la realidad económica a partir de la información contable. No por lo que me vengan a contar, no por el chimento de pasillo, que por supuesto que es útil, pero lo puedo tomar como tal, como chimento de pasillo, de ninguna otra manera. Por lo tanto, eso de que está en el centro, no cabe ninguna duda que está en el centro entre la realidad económica y los administradores, dicho de otra manera, entre la economía y la administración. Por lo tanto, podríamos afirmar que no habrá una buena administración si no hay un buen sistema contable. Y una afirmación más. No diremos que es parte del sistema de información, sino nos atrevemos a decir que la contabilidad es todo el sistema de información. Porque no solo debe proporcionar, decimos ahí, datos sobre el patrimonio y su evolución, sino datos o mediciones sobre todos los hechos que interesan a los usuarios. Eso es lo que debería ser. La teoría general de la contabilidad, en realidad que no viene al caso hoy, simplemente la mencionamos, en realidad habla de segmentación, de la segmentación de la contabilidad, fundamentalmente y en función de los distintos usuarios. Entonces, va a haber, lógicamente, información de uso interno, de uso externo, tema que ustedes conocen perfectamente bien, y que, lógicamente, nosotros podemos tipificar de esta manera. Podemos decir que existe una contabilidad gerencial, que existe una contabilidad patrimonial o financiera, como decíamos hace un rato, que existe la denominada contabilidad económica o nacional, la contabilidad gubernamental o pública y la contabilidad social y ambiental. Anteriormente, en nuestras facultades, y aún en algunas en el país, y también en el exterior, la contabilidad gubernamental se conoce como contabilidad pública. Pero claro, no sé si la denominación es lo suficientemente feliz, porque también la pregunta es si la contabilidad patrimonial no debe ser pública. Sí, claro, si tiene determinados requisitos.
la contabilidad patrimonial o financiera también es pública. Por lo tanto, nosotros consideramos que contabilidad gubernamental, en cualquiera de sus órdenes, es la denominación correcta para este tipo de contabilidad y este tipo de usuarios. Y finalmente, el segmento más novedoso, que es el que yo les comento, que es el segmento de la contabilidad social y ambiental. Aquí simplemente, este material lo queda a disposición después de los que quieran tenerlo, estamos tipificando esos segmentos. Y entonces, lógicamente, resumiendo, decimos que el segmento de la contabilidad patrimonial es un segmento destinado a usuarios externos de empresas fundamentalmente, también de asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales, que lógicamente está regida por las denominadas resoluciones técnicas que emanan de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, pero que cada uno de los consejos profesionales de las distintas provincias deben hacer las suyas para que tengan vigencia, en función de la Ley 5.103 del 45. ¿Cuál es el producto final de la contabilidad patrimonial o financiera? Lo que conocemos como los estados contables. Son informes contables que nosotros los conocemos como estados financieros o estados contables. La contabilidad gerencial, por el contrario, es aquella para usuarios internos a la empresa o a la organización y que lógicamente tiene que tender a servir a quienes conducen la organización fundamentalmente, o sea, informes dentro de la misma organización. El segmento de la contabilidad social y ambiental, en algunos casos, piensa absolutamente en los efectos económicos y a veces no económicos que puede tener cualquier tipo de acontecimiento social o ambiental en la contabilidad. Y nosotros sostenemos que todo hecho social tiene su correlato económico a mediano, corto o largo plazo. Si lógicamente nosotros no reflejamos en la contabilidad ese efecto económico que tiene el hecho social o el hecho ambiental, estamos fallando a eso que decimos habitualmente, que es la contabilidad debe reflejar la realidad económica. Pues entonces la está reflejando parcialmente. Ahí radica la importancia del segmento de la contabilidad social y ambiental. La contabilidad económica o nacional, estamos hablando generalmente de la balanza comercial y no vale la pena detenernos hoy en este tema, y lógicamente el segmento gubernamental, o sea, la contabilidad gubernamental o pública, como decíamos antes, fíjense quiénes son los usuarios. Y tiene dos tipos de usuarios fundamentales, aunque algunos a veces no lo expresen en forma directa. Son los funcionarios que tienen que tomar decisiones inmediatas, pero también la ciudadanía en general son los usuarios, o por lo menos deberían serlo. La pregunta es si todos y cada uno de nosotros acaso no contribuimos al presupuesto con nuestros impuestos. Y estoy hablando a nivel nacional, provincial, municipal. Pregunta, ¿somos realmente usuarios de la información contable del sector gubernamental, sí o no? ¿Nos interesamos debidamente? Depende. Digamos que depende. Pero no cabe ninguna duda que somos usuarios o deberíamos ser usuarios de esa información. Y entonces tiene doble carácter. ¿Por qué? Porque comprende aspectos patrimoniales y aspectos de cumplimiento de objetivos legales. Es decir, la contabilidad parecería que en ninguna parte expresa el cumplimiento de objetivos, porque para la empresa es fácil, el objetivo de la empresa es lucrar. El objetivo del Estado generalmente no es lucrar. No está para eso el Estado nacional, provincial o municipal.
Entonces, ¿cómo no va a tener íntima relación con el sector social y ambiental de la contabilidad? Si tenemos que medir de otra manera. Puedo tener un excelente lucro, entre comillas, y no haber cumplido los objetivos que como Estado tengo. Acá estamos describiendo un poco, ampliando lo que decíamos anteriormente del segmento de la contabilidad patrimonial, y decimos precisamente que todo eso se hará en base a normas regulatorias, legales, profesionales y gubernamentales, que fíjense que ahora con la reforma del código, alguien me decía en la facultad el otro día, el director del Departamento de Derecho me decía, nos vamos a tener que juntar, dice, porque seguramente vamos a tener que replantear la enseñanza de lo que es sistemas contables, o sea que es la primera materia donde se ve registración. ¿Por qué? Porque la reforma del código habla de alguna manera de registración. Ahí hablamos de normas legales, pero hablamos de las que yo les dije antes también, de las normas profesionales, y de esto se ocupa la contabilidad patrimonial. Ahí definimos o tratamos de plantear qué es lo que hace o debería hacer el segmento de la contabilidad gubernamental. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades. Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones, presentar información contable ordenada de manera a facilitar las tareas de control y auditoría interna y externa. Y permitir que información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. Esto es la teoría. La pregunta es si, dentro de todo esto que acabamos de decir, está integrado todo el sistema de forma tal que permita esto, cuidando los requisitos de la información contable, que precisamente luego, después de estas reflexiones, los vamos a repasar un poquito. Por supuesto, en muchos casos se discutió si la contabilidad gubernamental era parte de la disciplina contable o no, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque alguien decía, no, pero es distinta. La contabilidad gubernamental es distinta. Sí, lógico que tiene características diferentes, porque lógicamente los usuarios son distintos y los objetivos, como decíamos hace un rato, son distintos. Por lo tanto, el hecho de que sea distinta la forma de registrar o el sistema de cuentas o lo que fuere, no quiere decir que no es contabilidad. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Aquí no voy a contarles a ustedes, no voy a detenerme demasiado en lo que ustedes saben mejor que yo, qué son los bienes de uso del Estado Nacional, que son de dominio público, de dominio privado, y que se supone que están inventariados. Digo se supone porque me ha tocado en algún caso comprobar que no. Y yo tenía una curiosidad, ¿no? ¿Ustedes vieron cuál es el fondo de estas filminas? El obelisco. Y nuestra querida avenida 9 de Julio, con una serie de árboles. Yo pregunto, porque desconozco, a lo mejor alguno de ustedes después en las preguntas me puede aclarar, ¿todo esto estará inventariado desde el obelisco hasta los árboles de la 9 de Julio? Esto se presupone que están inventariados, es porque vamos a llegar al tema de la contabilidad ambiental, también en cosas pequeñitas como esta que yo les acabo de plantear. ¿Alguna vez alguien se detuvo a pensar eso? Dígame con sinceridad. No. No, porque no tiene importancia. ¿Qué importancia tiene un arbolito que está plantado en la 9 de julio? Escuché también hace un ratito que
Del Rosedal se habían llevado una serie de bustos y de placas, donde la ciudad iba a tener que gastar algo así como 170.000 pesos para reponerlos. ¿Estaban inventariados? No sé, no lo sé. Digo que estamos reflexionando nada más, ni bien ni mal, estamos reflexionando. Entonces, el objetivo de esta charla es ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Porque cuando hice mi tesis doctoral, yo hice esa misma tesis sobre el Parque Nacional Iguazú. No tengo que explicarles qué es el Parque Nacional Iguazú, es una belleza natural impresionante. Y por supuesto, en la investigación previa a la tesis, fuimos a parques nacionales y lo primero que pedí, ¿qué puedo haber pedido? Un inventario. Me miraron como si yo hubiese venido, como si hubiese sido el hermanito de Haití. Me dijeron, ¿y este qué está pidiendo? No, pero la flora y la fauna del parque. No tenemos nada de eso. Ahora ya hay, Ahí doy fe que ahora ya tenemos un pequeño inventario de flora y fauna. No está medido, pero sí por lo menos. ¿Y qué me dijeron en parques nacionales? ¿Y qué vas a medir? Los pececitos del río. ¿Qué vamos a inventariar? ¿Cuántos hay? ¿O las hierbas que crecen a la vera del camino? Y yo muy suelto de cuerpo le contesté al director de ese momento, sí, mira, yo creo que sí, porque esas hierbas medicinales que crecen a la vera del camino se venden a la salida del parque, por lo tanto tienen un valor de mercado. Y los pececitos nos los comemos vos y yo, le digo, perfectamente bien en cualquier parrilla a unos kilómetros de lo que estamos hablando. Por supuesto no estaban inventariados. Hoy sí. Fíjense, yo les dije al principio que cuando hablábamos de contabilidad ambiental se pensaba solamente en el daño al medio ambiente. Esa es la parte del pasivo o de los pasivos, que también existe, pero yo hago hincapié en la otra, en la parte de los activos. ¿Por qué nosotros no vamos a tener inventariados los recursos naturales? ¿Habrán escuchado, cuando la niña leyó alguno de los antecedentes, que yo tengo una especialización en la Universidad Nacional de Mar del Plata? Ahí hicimos un trabajo también en la Universidad Nacional de Mar del Plata sobre la riqueza ictiológica del mar continental. Tampoco está inventariado. Por supuesto que las empresas que pescan ahí tienen el dato. Pero nosotros, todos nosotros como usuarios de la contabilidad gubernamental no lo tenemos. Y entonces, ¿en base a qué doy algo en concesión? Si no tengo inventariado ni medido. Piensen un poquito. Aquí simplemente recordar por qué o cómo está el reconocimiento contable de los bienes de uso que hablábamos recién. Inicialmente cómo ingresan al patrimonio del Estado. Ahora durante la tenencia, por supuesto. Y fíjense, ahí ponemos algunos ejemplos de qué pasa en algunos otros países con el tema de las normas para el sector público. En Canadá, por ejemplo, requieren normas contables separadas de las del sector privado, por supuesto, por lo que decíamos antes, y me parece perfecto. El Reino Unido tiene normas contables aplicables y aplicadas al sector privado que son factibles de aplicar al sector público, pero atendiendo a la realidad específica del sector. Y en Nueva Zelanda y Australia cada norma contable se aplica tanto al sector público como al privado. Esto es simplemente para demostrar que de un trabajito muy pequeño de investigación surge que el sector gubernamental, la contabilidad gubernamental, es contabilidad, y atendiendo siempre a los objetivos de cada uno de los sectores, yo puedo perfectamente tenerlo en cuenta.
En realidad, una de las cuestiones que está en discusión también en la contabilidad patrimonial o financiera es el tema del valor de mercado. ¿Por qué? Porque lógicamente se dice, bueno, es muy difícil de medir, porque es muy difícil y carece de objetividad. Habría que ver, seguramente hay formas, nosotros hemos hecho algún tipo de investigación sobre cómo buscar distintos valores de mercado para poder asignar ese valor. Entonces, se puede, por supuesto, tiene seguramente un costo no menor. Y cuando hablamos de los recursos naturales, hablamos de los recursos económicos en su estado natural no explotado, que pueden ser renovables o no. La necesidad de exposición de los estados contables, decíamos y hablábamos hoy de la utilidad, y pueden representar fuentes importantes de ingresos futuros esos recursos naturales. También por esa razón tenemos que tenerlos nosotros inventariados y medidos, sin ninguna duda. Y eso es contabilidad ambiental también. No es porque sea otra contabilidad, sino porque esos recursos naturales tienen que estar inventariados y por ende tienen que estar medidos. ¿Por qué? Porque además eso va a tener relevancia ¿para qué? Para poder también evaluar las políticas ambientales del Estado. Es decir, si aumentaron, disminuyeron, se protegieron, se fueron, no se fueron. De lo contrario, es imposible saber qué pasa con las políticas ambientales, si mejoró la cosa o no. Y cuando hablamos de la contabilidad social, porque hay un sector académico que dice que la contabilidad social y ambiental es una cosa sola, hay quienes dicen que un segmento es contabilidad social y otro contabilidad ambiental. Bueno, en realidad es una discusión académica que no viene al caso, pero es interesante tener en cuenta que concierne a la recopilación, ordenamiento, análisis y registro de los recursos naturales también. Interpretación de los efectos de la actividad de los entes sobre el todo social. Hoy decíamos que cualquier hecho social tiene implicancia económica y lógicamente eso, por propia definición, tiene que estar reflejado contablemente. Aquí, lógicamente, no hacemos otra cosa que estamos diciendo cuál es el rol fundamental de la contabilidad. Brindarles información para que puedan tomar decisiones. Hoy decíamos que ¿quiénes eran los usuarios de la contabilidad gubernamental? Todos nosotros, pero también los funcionarios que tienen que tomar decisiones inmediatas sobre el tema. Si yo no tengo registrado algo o medido algo, y a lo mejor voy a tomar alguna decisión no demasiado adecuada. Un poco lo que comentábamos. ¿En base a qué voy a otorgar una concesión de algún recurso natural? Del parque que mencionábamos hoy, el Parque Nacional Iguazú, otro. La explotación de ese parque, ¿en base a qué? Esto es lo que también comentábamos, la ubicación de la problemática ambiental. Algunos autores sostienen que la contabilidad social podría ser dividida en tres grandes ramas. Una, la que tiene que ver con la contabilidad ambiental, la contabilidad de los recursos humanos y aquella referida a todo lo que tiene que ver con la ética. Pero insisto, esto es simplemente una discusión académica. El fondo de la cuestión es lo que estamos hablando nosotros. Y el fondo de la cuestión tiene que ver con este avance de la conclusión que decimos. El recurso natural tiene que estar registrado y a la vez tiene que estar medido. Esos dos primeros puntos tienen que ver con mis activos y a la vez tengo que tener previstas las contingencias para el medio ambiente y ahí tiene que ver con mis pasivos. También seguía la discusión cuando hablábamos de contabilidad ambiental y del sector público, a ver si tiene que haber normas específicas para el sector público o no. Fíjense que estamos trabajando
con un equipo en la Contaduría General de la Nación, precisamente para tratar de luego someter, por supuesto, a consideración de quien corresponda, normas específicas para el sector público, y hablamos de normas contables, que contemplen ni más ni menos que el tema este de los recursos naturales. Por supuesto, después tendremos que ver el cómo para que el costo no sea excesivo, pero mínimamente tenemos que tenerlo presente. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de los requisitos de la información contable? Y entonces, si pensamos en el segmento de la contabilidad patrimonial o financiera que hablamos, del segmento de la contabilidad gubernamental y, por supuesto, del social y ambiental, analicen, ahí tenemos los requisitos que están vigentes hoy para la información contable. Ahí hablamos de integridad fundamentalmente. Y me voy a detener solamente en ese. Si nosotros no tenemos inventariadas determinadas cuestiones y no las tenemos medidas, ya con eso no cumplimos. Sería bueno en algún otro momento también analizar el resto. El resto. Porque también podríamos decir que si no tenemos eso registrado, mal podríamos comparar. La comparabilidad de lo que decíamos antes, pensando en las políticas ambientales de los estados. ¿Puedo comparar? No puedo. ¿Tiene claridad? Y ya que esto es una reflexión, yo les dejo a ustedes para que reflexionemos juntos. Después, en las preguntas o en las reflexiones que querramos hacer en conjunto. Entonces, esto es imprescindible para que la información sea útil. Y esto tenemos que tenerlo claro. Si queremos que la información sea útil, tiene que ser íntegra. Si no es íntegra, es parcial. Y entonces estamos dando una visión que, en mi opinión, no es lo que pretende la contabilidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí. Buenas tardes. Teniendo en cuenta su investigación en Mar del Plata, que hablaba de la riqueza itícola y la posibilidad de inventariarla, obviamente supongo que para después tomar permisos de pesca, evaluarlos o situaciones similares. Calculo. Para lo que fuere. ¿Cómo logra inventariar un recurso natural de esa manera? Por muestreo. ¿Cómo se, disculpe la pregunta, ¿cómo sería? En realidad, este es un trabajo interdisciplinario, el que hemos hecho. Sí. Por lo tanto, los especialistas en el tema nos dicen que perfectamente bien se puede tomar muestras de familias de fauna y, lógicamente, proyectar a la cantidad estimada. Pero aunque sea, lo importante sería poder establecer qué tipo, en este caso, de peces tenemos allí para poder por lo menos inventariarlo. Correcto. Y en el caso de una explotación, luego habría que bajar del inventario la captura biológico. Yo creo que sí, pero eso lógicamente habrá que estudiarlo en cada caso, porque no es solamente el tema de la riqueza itícola. ¿Ustedes se pusieron a pensar alguna vez si tenemos inventariado los recursos mineros? ¿En el mar o en el...? No, mineros. No, en cualquier lado. Los recursos de bosques. Yo los invito a que simplemente analicemos esa cuestión, ¿eh? Es un tema apasionante para mí y desde el punto de vista contable es apasionante para no quedarnos en lo que tenemos, que es muy fácil. A veces discutimos con los auditores de que las normas contables profesionales están hechas para los auditores, pues yo creo que hay que hacer esto porque esto lo puedo verificar. O sea que si lo que no podés verificar no lo tomamos, entonces todo esto no, lo que es difícil no, aquello tampoco, y tomé una partecita así chiquitita.
Gracias. No, por favor. Hay otra pregunta. Me estaba acordando que hace unos años leí la tesis doctoral de Zaffarano por el tema de costos ambientales. No sé si están trabajando en conjunto, porque pensando en contabilidad ambiental pienso cómo serían los sistemas de costeo. Y el otro tema es el tema de amortizaciones, ¿no? Que también sería un diseño nuevo, un sistema de amortización. Por supuesto. Por supuesto. Y ustedes vieron que cuando nosotros hablamos de los renovables y no renovables, lógicamente en función de eso también tenemos que tener presente qué criterio o qué método de amortización vamos a tomar para unos, fundamentalmente para aquellos que no son renovables, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Viendo el tema de lo grande que puede ser esto, ¿no? Pues la realidad que impensado. Inimaginable. Perdóname, por eso el tema era de la reflexión. Esto da para reflexionar y seguir reflexionando y seguir trabajando en el tema que da para... Tal cual. Mi reflexión en eso es cuál es el límite. Pues la realidad uno piensa en lo visible y bien como vos decís, es decir, si yo quiero inventariar entonces las napas de agua que hay bajo la tierra en cada uno de los campos, puede llegar a ser inmenso. Yo sugiero empezar por lo visible. Ahí era la otra mirada. Digo, ¿cuál es el objetivo hoy que ustedes tienen? ¿Cuál es la primera mirada? A mí me surgió todo este tema, ya les dije, allá por el año 93, y empezamos a decir que los recursos naturales eran activos. Claro, la definición de activo en los organismos profesionales a esa altura no estaba como está hoy ampliada, sino que simplemente se refería a la propiedad desde el punto de vista jurídico. Ejemplo, vamos a suponer que todos nosotros constituimos una sociedad, nos presentamos al Estado X a licitar por una concesión de una pista de esquí. Ganamos la concesión, nos dan la concesión por 10 años y los 3 primeros años no nieva. Tenemos dos opciones: soportar la pérdida sin ningún tipo de inconveniente, porque no vaya nadie lógicamente a esquiar, o lógicamente poner una máquina de nieve artificial que tendrá su costo para que trabajemos sobre el particular. La pregunta es, ¿el recurso natural nieve en ese caso tiene un efecto económico sobre nuestra empresa? ¿Sí o no? Esto es lo que empezamos diciendo nosotros cuando empezamos a trabajar estos temas. Por supuesto que no es un tema fácil, y vuelvo a insistir que estamos hablando de temas interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor podremos liderar el equipo que vaya a medir determinadas cuestiones, pero no somos especialistas en las distintas especies que están en nuestro mar continental, ni somos especialistas en los bosques naturales de tal cuestión. Pero que eso es riqueza y que eso debe estar inventariado y medido, a mí no me cabe ninguna duda, y eso forma parte de la contabilidad. ¿De quién voy a necesitar? No cabe ninguna duda que de un montón de gente. A mí lo que me quedé pensando es cuando hay puntos opuestos, ¿no? Por ejemplo, la explotación minera respecto de los glaciares. Sí. ¿Por qué opuestos? Y porque para explotarla, por ejemplo, en la parte de San Juan y demás, cuando empezaron a explotar toda la parte de minería, destruyeron glaciares. Ah, sí, claro. Bueno, ¿y qué valía más? El tema de no tener ¿Qué valía más para quién? No tenerlo patrimoniado, o no tener el valor del glaciar. Sí. O no tener el valor del otro, es como que... ¿Y entonces? Es como que ¿qué? No entiendo. Claro, no, me parece que hay como intereses contrapuestos. Seguro. Seguro, que eso porque puede tener el objetivo de no tenerlo inventariado, no tener el valor del glaciar o no tener el valor de las napas de agua que estamos contaminando y demás. Pero por supuesto que hay intereses encontrados, no me cabe ninguna duda, por eso no se hace. Es decir, yo creo que el haber eliminado el glaciar, supuestamente de ser así, para la explotación minera, habrá que ver para quién es la ganancia de no tener más el glaciar.
Está, perfecto. Por eso digo, no creo que estemos en condiciones de afirmar nosotros esto hoy. Lo que no cabe ninguna duda es que el recurso natural para nuestro país, para nuestras provincias, para nuestra ciudad, es un activo. Y eso hay que estudiar cómo inventariarlo y medirlo. Sin duda. Antes de seguir, voy a preguntar yo, ¿sí?, a mi amigo Ricardo, que es cierto, nos conocemos y somos amigos de hace muchos años. Yo creo que él no va a estar interesado en que lo diga, pero yo lo voy a decir, yo tengo su firma en mi diploma. Pero... Bueno, nadie es perfecto, creo. Ricardo, no, recién te preguntaban de cardúmenes y yo pensaba que son activos biológicos, claro, y que se reproducen. Y te preguntaron de napas. Y vos fijate que cuando se concesionan zonas petroleras calculamos el petróleo que está hundido, pero no calculamos el agua que está hundido. Seguramente porque por ahora, y solo por ahora, el petróleo es más caro que el agua dulce. Exactamente. Pero no sabemos por cuánto tiempo va a ser así. Tal cual. ¿Sí? Pero fíjate, Lalo, una cosa muy interesante. Lo que comentábamos del tema del Parque Nacional Iguazú. Un montón de cuestiones que salen del parque y se venden al lado no están registradas. Sí. Y no es que no tengan un valor comercial, lo tienen y son propiedad de todos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no se hace? Yo creo que simplemente por descuido, porque es una cosa muy chiquitita, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si sumamos todo, y fundamentalmente aquellos que defendemos profundamente el tema de la contabilidad tiene que ser íntegra. Sí, y después yo te escuchaba y me acordaba cuando, hace poco, cuando empezó todo el tema de Vaca Muerta, que salió el tema de que Ecuador había demandado a Chevron por daño ambiental. ¿Cómo calculó el daño ambiental? O sea, eso es lo estaba demandando por una pérdida de patrimonio. Totalmente. Me imagino que en ese caso Ecuador, que está demandando, me imagino que tendría inventariado todo y medido. Seguramente. Y la otra cuestión que te quería comentar, nosotros todos nos estamos llevando, porque como vos decís, el tema ambiental está de moda, sí, hacia el dominio público natural. Pero también tenemos otro dominio público de medición compleja, que es el patrimonio histórico y cultural. Por supuesto. Que ahí también es otro tema que, sí, o sea, San Luis tiene un parque temático con un cabildo y una casa de Tucumán a escala natural, pero no valen lo mismo que el cabildo de acá o la casa de Tucumán, ¿no? Por el valor histórico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, despedimos a Ricardo Palen Acuña con un aplauso.